Capítulo 8. La voluntad del cielo. ¿Qué es el cielo para ti? ¿Es un paraíso? ¿Qué es lo divino? ¿Qué es Dios? El gran espíritu, el amor. La energía que sostiene y gobierna toda la vida. ¿Acaso el cielo es armonía, salud, abundancia, paz? Bienvenida, caminante. Bienvenido, caminante, a la senda del mago de Java. Novela escrita por Costa Danaos en el año 2000. Enseñanzas de un auténtico taoísta inmortal. Capítulo 8. La voluntad del cielo. Teníamos una discusión acalorada. El tema a tratar era de nuevo si lo que John enseñaba se podía clasificar como taoísmo o no. Los combatientes éramos Wei Ching y yo, el estudiante de nivel 3 que había enseñado antes el estilo mantis religiosa de Kung Fu. Handoko era el referee y Andreas el público. El ring era el porche delantero de John, como era común, y la lucha era muy sangrienta. Había arrinconado a mi oponente, pero era duro. Se las arreglaba para deslizarse y moverse por las cuerdas a voluntad, evitando mis golpes. Justo cuando pensaba que lo tenía en el puño aplastante de la razón, se liberó y respondió con un golpe duro. Fue divertido. Nadie estaba ganando. El taoísmo, dijo Wei Qing, es una religión. Somos escuela de Kung Fu. Sí, dije. Pero somos una escuela de Kung Fu con directores que procedían de centros taoístas como Lung Hu Shan y Wu Tan Shan. Además, gran parte del entrenamiento es alquimia interna taoísta muy básica, como la que lees en la literatura, y los resultados son idénticos. El método de entrenamiento es muy diferente, de ninguna manera es el mismo. Muy bien, pero aborda demasiados de los mismos conceptos. En Occidente, cuando hablas de Yin y Yang o del estado de Tai Chi de nuestro nivel 4 o Nei Kung, entonces estás hablando de taoísmo. La palabra taoísmo se ha vuelto sinónima de la filosofía china en Occidente. Sí, pero para nosotros los chinos, el taoísmo es lo mismo que Tao Chiao, la religión taoísta. Nosotros, en Mo Pai, no somos taoístas. Ustedes, los occidentales, están equivocados. Fue un dilema interesante. Wei Qing estaba bien educado en la historia y la cultura chinas por educación tradicional. Yo había leído todo lo que se había publicado en inglés sobre la filosofía china. Los cuatro estábamos hablando del mismo tiempo. Al mismo tiempo, cuando John vino de afuera con una taza de café, debimos parecerle algo sacado de una caricatura. Se quedó ahí y nos vio en silencio por un rato divertido. ¿Qué están discutiendo?, preguntó. Taoísmo, dijo el maestro de Mantis.
John solo asintió y jaló una silla. Muy bien, dijo. Esta noche les hablaré de mis creencias y experiencias espirituales. Luego pueden comparar mis creencias con el taoísmo si lo desean. Fue un momento de silencio surrealista. Y en las caras de nosotros, los dos occidentales, se reflejó el aturdimiento que fue reemplazado por miradas de ávida codicia. Me callé completamente y Andrea se acercó. Cuando era joven, John empezó. En realidad no prestaba atención a las diferentes palabras que mi maestro Liao Sifu me había hablado de metafísica. Miren, en realidad no estaba interesado. Solo quería aprender a pelear y tener poder. Pero mucho volvió a mí más adelante. Ya les he contado cómo. En algún momento después de que completé el nivel 4, el espíritu de mi maestro me encontró y me guió por muchos años. Siempre vendría cuando lo llamara y a veces cuando no lo llamaba, con más frecuencia para regañarme por algo que había hecho mal. Tomó un sorbo de café y me miró. Liao Sifu llevó a cabo muchos milagros. Es desafortunado que ninguna de las personas que tomaron parte esté dispuesta ahora a presentarse y testificarlo. Por ejemplo, le pregunté. Muy bien, son dos casos. Uno es uno de mis estudiantes que viajaba en su motocicleta, cuando de repente tuvo una intensa sensación de que algo estaba muy mal. Se hizo a un lado del camino. Dentro de su cartera tenía mi fotografía. La sacó y rezó a los cielos en voz alta. Liao Sifu, dijo, por favor, Sigung. Nota del autor. Sigung literalmente significa abuelo maestro. Fin de la nota. Liao Sifu, por favor, Sigung. Lo que sea que esté sucediendo, que sea una amenaza, por favor, protégeme y protege a mi familia. En ese momento exacto, el hermano de este hombre era aplastado por un camión en un accidente de construcción. Todos pensaron que estaba muerto. Era imposible que estuviera vivo, ya que un camión de cemento había caído en él. Sin embargo, cuando retiraron el camión de su cuerpo, encontraron que el hombre estaba vivo y sin heridas. John escrutó nuestras caras y vio la aceptación. Habíamos visto demasiado como para no creerle. Otro incidente, continuó, fue el caso del cirujano de altos ingresos con una hija que tenía cáncer de hueso. La hospitalizaron en Singapur y el único tratamiento que tenían para ella era amputar su pierna derecha antes de que el cáncer se extendiera. Por desesperación, vino pidiendo ayuda. No era un estudiante, solo alguien que sabía de mí. Llamé a mi maestro y le pregunté si podía ayudar al doctor o no, y dijo, él siempre rechaza el tratamiento a quienes no pueden pagarle y trata a la gente como ganado. Dile que si desea que su hija esté bien, primero debe dar la tercera parte de sus riquezas a los pobres y luego, todas las noches por una semana y de medianoche a las 5 de la mañana, debe mantenerse despierto y rogar a Dios su perdón. Solo entonces le daré la medicina que ayudará a su hija. Mientras tanto, la hija estaba bajo una limitación de tiempo. Tenían que amputar la pierna en unos días para salvar su vida, pero el hombre creía en nosotros porque había escuchado mucho y decidió confiar. Dio su dinero como Liao Sifu lo ordenó y pasó las noches en arrepentimiento. Cuando terminó la semana, vino a mí pidiendo la medicina, pero Liao Sifu no contestó a mi llamada. Así que el hombre volvió a Singapur furioso y maldiciéndome. Cuando llegó allá, sometió a su hija a un examen completo, esperando que hubiera tiempo para amputar la pierna. Del cáncer de hueso
no pudieron encontrar trazas. Había desaparecido por completo. Dio otro sorbo al café. Todos estábamos en silencio, embelesados. El espíritu de Liao Sifu estuvo conmigo por alrededor de 15 años. En este tiempo era imposible no empezar a tener un profundo interés en la metafísica, ya que trataba con ella casi todos los días. Empecé a ver espíritus, quisiera o no, y aún recuerdo la primera vez que estuve fuera de mi cuerpo físico. Se reclinó. Estaba acostado en mi cama cuando vagué hacia la meditación. De repente, estaba ahí, mirándome en la cama. Interesante, pensé. Ese es mi cuerpo yang, así que este debe ser mi cuerpo yin, y mi conciencia ha pasado de uno a otro. Así que quería demostrarme que lo que estaba sucediendo era real. En primer lugar, caminé hacia el interruptor de la luz e intenté encenderla. Escuché el clic, pero nada sucedió. La luz siguió apagada. Muy bien, pensé. Caminaré hacia afuera y dejaré abierta la puerta. Así que abrí la puerta y salí, dejándola entrecerrada. Di un paseo por la casa. Fuera estaban los conductores de taxi sentados en la banqueta jugando a las cartas. Memoricé sus caras y lo que traían puesto, el número de placa de sus autos y volví al interior. Me aseguré que la puerta quedara abierta y fui al dormitorio donde vi mi cuerpo en la cama. Al caminar hacia él, de repente me desperté acostado. Me paré. Las luces estaban apagadas y el interruptor no se había movido. Strike 1, pensé. Luego caminé hacia la puerta para ver qué había sucedido ahí. Estaba cerrada y con seguro, como la había dejado antes de acostarme en la cama. Muy bien, Strike 2, pensé. Así que salí de la casa. Ahí sí encontré a los taxistas como los había visto jugando cartas, las mismas caras, los mismos vehículos. Me miró. Sé qué estás pensando, Costa. Lo mismo sucede todo el tiempo en las salas de operación de los hospitales, ¿cierto? Pero para mí en ese momento era una experiencia nueva. Y desde ese punto de vista puedo comprender qué le sucede a esas personas que tienen experiencias fuera del cuerpo. Su conciencia tan solo pasa de su energía yang a su energía yin. No pasó mucho tiempo antes de que aprendiera a hacerlo a voluntad. Como sea, continuó, todo durante esos 15 años. Liao Sifu me siguió diciendo que era mi deber subir a las montañas y pasar tiempo en retiro, lejos de otros hombres y mujeres. Por fin, en 1992, llegó el momento para que dejara este mundo para siempre. Su término de penitencia había terminado y podría subir a Dios. Esta es tu última oportunidad, me dijo. Es ahora o nunca. No tenía interés en marcharme. Me gustaba mucho mi vida. La estaba pasando bien y mis negocios tenían éxito, pero como le había prometido a Liao Sifu que lo haría, por fin me marché. Un día me puse ropa y zapatos cómodos. Puse mi pasaporte en la bolsa y tomé unos cientos de dólares conmigo. También llevé mi Rolex, porque quería algo con lo cual llevar bien el tiempo y que pudiera cambiar por dinero si llegaba a estar desesperado. No tenía idea de a dónde se me enviaría. Pensé en los Himalayas o algo así. Así que le dije a mi esposa que iba a la granja de camarones por unos días. La besé a ella y a los niños de despedida. En el camino le entregué a mi chofer una carta que explicaba todo. Luego le dije que se detuviera por un momento en el lado del camino, de manera que pudiera comprar cigarrillos. Desaparecí de la vista. Después de unas horas de buscarme, regresó y entregó la carta a mi esposa. Ella lloró y lloró, también los niños. Pero como había arreglado su protección y su bienestar, no había mucho más que pudiera hacer. Al final terminé en la jungla, en la frontera entre Malasia y Borneo.
El pequeño poblado más cercano estaba a una marcha de 3 días. Estaba aislado de la sociedad. Al principio odié el lugar. Cuando cayó la noche no podía ver mi mano frente a la cara. Si trataba de encender una hoguera, venían tantos mosquitos que podían comerme vivo. Pero era ahí que mi maestro había insistido en que fuera. No había mucho para comer. Tenía que cazar jabalí y buscar bayas y frutas. Lo curioso es que ahí había una tribu de nativos Dayak que me hostigaba y al final me atacó, abiertamente con lanzas y en una ocasión con flechas. Tiré un árbol grande y lo hice arder con mi ki. Después de eso me dejaron en paz. Debió haber sido muy atemorizador para ellos. Apuesto a que todavía asustan a los niños malos con historias sobre mí. Todos reímos. Podía imaginar a John, el bromista práctico, disfrutando la ocasión. Pobres nativos. John continuó. Ahí fue donde me quedé y medité, viviendo en una cueva. Llovía con frecuencia y el alimento era escaso. A pesar de todo, después de un mes podía estar razonablemente bien. Después de 6 meses, no me quería marchar. Con el tiempo, sucedió algo muy extraño. Podía pasar periodos más y más largos en meditación. Una vez no me moví por 8 días. Y mi conciencia podía volar por todo el mundo como lo deseara. Vi a mi familia en su hogar llevando a cabo sus actividades. Vi a mis amigos y parientes, a todos y cada uno de los que deseara. Todo lo que tenía que hacer era desear ver algo y estaba ahí. Si cerraba los ojos, eventos reales surgían en mi mente, como si estuviera viendo la televisión. Escribí cartas a mi familia y amigos diciéndoles qué estaba haciendo en días específicos. Luego, realicé la caminata al pueblo para enviar por correo esas cartas. Se sorprendieron mucho cuando las recibieron. Recuerdo incluso verlos cuando recibieron esas cartas. Vi la mirada en sus caras cuando leían lo que yo había escrito. En esa montaña vi muchos espíritus. De hecho, espíritus y animales eran mis compañeros constantes. Y cuando mi conciencia se expandió, podía ver a los espíritus subir con regularidad. Un día me dio curiosidad y decidí seguirlos para ver a dónde iban. Envié mi conciencia fuera del cuerpo y los acompañé mientras avanzaban. La tierra retrocedió debajo de mí y de alguna forma hubo un cambio. No puedo explicar lo que sentí. De repente, estaba en una onda de negrura. A mi alrededor había mucho dolor, enojo, ira y celos. Dejé ese lugar rápidamente para encontrar un campo blanco. Ahí vi muchos espíritus a mi alrededor que estaban muy alegres. Algunos de ellos hacían movimientos como si estuvieran comiendo y bebiendo, y me invitaron a participar. Muy bien, me dije, me gustaría una pieza de pollo. Sin advertencia, apareció ante mí un sabroso muslo. Sin embargo, cuando lo sujeté, vi que no era real, que era una ilusión para beneficio de los espíritus en ese lugar que pensaban que aún eran humanos. Además, vi otras almas que subían más y más. Las seguí a través de 2 niveles más de energía blanca y más allá de ese punto no pude seguir adelante. John hizo una pausa y yo detuve un impulso por detenerlo. Había demasiadas preguntas que quería hacer. Después de todo, estaba describiendo el cielo. Después de un rato, John continuó, me preocupé por mi cuerpo físico, ya que sabía que el tiempo pasaba en forma muy diferente en ese lugar y no tenía idea de cuánto tiempo me había ido. Decidí volver a la Tierra. Al hacerlo pasé una vez más por la onda negra. Tenía curiosidad. No se puede ver nada en absoluto en ese lugar, pero se puede escuchar gemir a los espíritus. Así que me acerqué a uno de ellos y le pregunté, «Oye, ¿cómo estás?» «Sí, Costa, así de simple», dijo.
Duele, tengo dolor. De repente tuve mucho miedo y con esa fuerte emoción me desperté de vuelta en mi cuerpo. ¿Qué dice uno en respuesta a una historia así? La había escuchado en otra versión corta antes, pero no tenía el mismo impacto que esta narración más extensa. Ya no dudaba que había llamado a espíritus ante mí. En 3 ocasiones diferentes había hablado a las sombras de los muertos conmigo como testigo silencioso. Mientras que no puedo testificar como científico en un tribunal que no estaba produciendo una ilusión para mi beneficio con sus poderes innegables, tendría que cuestionar la motivación para producir un fraude de ese tipo. Es seguro que no tenía la necesidad de engañarnos. No dudaba que John pudiera hacerme ver algo que no estuviera ahí, si así lo decidiera, pero ¿por qué hacerlo? Recordé los orígenes chamánicos de las prácticas taoístas. Lo que acababa de describir era muy similar al viaje del chamán, al mundo espiritual, incluyendo los diversos niveles. Estaba muy seguro que John nunca había leído a Joseph Campbell. Estaba describiendo lo que había visto, y no ganaba nada por el engaño. De hecho, sacrificaba mucho, porque sus poderes eran muy reales. ¿Existe alguna forma de decir si alguien se convertirá en espíritu blanco o negro? Pregunté. John me dedicó una mirada penetrante. «Estás pensando en tu padre», dijo. «Sí. Si el proceso de muerte no fue debido a violencia o accidente, por lo general puedes decir, por la mirada en su cara, qué le sucederá. Tienen un vistazo de lo que les espera antes de que abandonen por completo nuestro mundo». Mi padre había muerto con alivio después de luchar con el cáncer por medio año. De hecho, había muerto consciente, esperando que todos nosotros nos reuniéramos a su alrededor antes de que tuviera su último suspiro. Se lo conté a John. «Es probable que tu padre sea ahora un espíritu blanco», dijo. «Pero mira, como no tenía Yang para llevar con él, su naturaleza es mucho más simple de lo que piensas». «¿Qué quieres decir, Sifu?», pregunté. «Quiero decir que un espíritu típico es básicamente como nuestra mente inconsciente. No puede pensar deliberadamente, tomar decisiones o crear. Está sujeto a lo que sea que trajo consigo». John se quedó en silencio por un tiempo. Luego me miró a los ojos y me mantuvo fijo con su mirada. «Por ejemplo», dijo, «tu padre puede recordar todo sobre ti. Sabe que eres su hijo. Recuerda tenerte en brazos cuando naciste. Lo que no puede recordar es cómo era amarte». Todos estábamos conmocionados. «Solo tienen yin», continuó con suavidad. «Así que lo que define su continuación es solo su karma, bueno o malo. Es por eso que es tan importante tener yang para llevar contigo cuando llegue tu momento. Porque de esa manera puedes retener tu humanidad», murmuré. John asintió aprobador. ¿Tener ki de yang en nuestro dantian de alguna manera reduce los efectos del karma?, pregunté. «No. Aún tienes que pagar por lo que hiciste o recibir tu recompensa, pero tener yang contigo hace que sea más fácil todo y más deliberado en cualquier sentido». «Cielo e infierno», dijo Andreas. «No, en realidad», contestó John. «Ninguna de las condiciones que he descrito es permanente. Después de un tiempo, todos los espíritus vuelven a Dios». Y ahí estaba, la gran pregunta que había bailado a mi alrededor desde que lo había conocido. No pude resistirme. «Sifu», me atreví. «Háblanos de Dios. Lo mencionas con frecuencia». Y mencionar a Dios no era muy taoísta, pensé.
Tal vez era la distinción entre las enseñanzas de John y el taoísmo de corriente principal. John se recostó y nos miró uno a uno. Muy bien, dijo. Antes de que subiera a la montaña, en realidad no creía en Dios. Solía ir a la iglesia todos los domingos, ya que nominalmente era cristiano, pero no tenía fe. Iba a la iglesia con toda naturalidad. Cuando subía a la montaña, quería experimentar a Dios por mí mismo, ver si Él era real o no. Recé y recé por semanas, pidiendo a Dios que se revelara ante mí. Al final, me senté en profunda meditación y envié hacia afuera mi conciencia como antes. Todos los días, en todo momento, seguí pidiendo: Dios, por favor, dime la verdad sobre la vida después de la muerte. ¿Qué religión es correcta? Por favor, Señor, dímelo. No recibí respuesta, pero continué con persistencia. Sin advertencia, un día, una voz resonó en el aire sobre mí. Fue como un trueno y me dijo: la religión es como una vara para caminar. Cuando eres joven, necesitas ayuda de tus padres para caminar. Cuando eres viejo, necesitas un bastón si tratas de correr. Solo te estorbará. Todas las religiones son así. Toca a Dios directamente y no tendrás necesidad de ellas. Salí de meditación con sobresalto. Era demasiado fuerte y real. Había sentido las palabras como una vibración dentro de mí. Al principio estaba extasiado, pero cuando traté de alcanzar la voz de nuevo, no hubo respuesta. Así que después de un tiempo empecé a dudar. Al final ya no creía que era Dios, solo un espíritu fuerte que se había divertido conmigo. Recuerda que había tenido muchas experiencias de este tipo con Liao Shifu y sabía que existían muchos seres así ahí afuera. Al final me enojé mucho. Vagué por las cimas de las montañas como un loco gritando al cielo. «¡Háblame, Dios!», gritaba. «Si no quieres hablar conmigo, no creeré en ti». John se rió para sí mismo. «No pueden imaginar cómo era», dijo. Estaba muy delgado porque no tenía mucho para comer. Mi barba y cabello eran largos porque no tenía nada con que cortarlos. La ropa me colgaba del cuerpo y debía oler muy mal. Pasaba de momentos de meditación extremadamente profunda a momentos de ira extrema, como si alguien estuviera moviendo un interruptor en mi interior. A menudo me sentaba en posición de loto meditando y de repente saltaba en un solo movimiento para ir corriendo a las cimas de las montañas. Todo ese tiempo solo tenía un pensamiento en mente: hablar con Dios. Quería pruebas de que Él era real. Sucedió 8 días después. Estaba en meditación, en el momento, y rogándole a Dios que me dejara ir a Él. De repente, una estrella aumentó increíblemente de brillo, como un segundo sol, y cayó del cielo con estruendo para aterrizar ante mí en una explosión de tierra y polvo. Hizo un hoyo enorme y se quedó ahí ardiendo. Un viento, como 1000 huracanes, sacudió mi cuerpo y conmovió la tierra. «No eres lo suficientemente limpio para venir ante mí», dijo una voz, y supe que era él. Salí de meditación con un sobresalto y abrí los ojos. Frente a mí, un gran cráter en el suelo. Y supe algo en mi corazón que me hizo feliz más allá de lo creíble. La voz aún estaba conmigo. Dios me había permitido hablar con él. Le pregunté muchas cosas en los días que siguieron. Quería saber cuál tipo de conducta era correcta y cuál equivocada. Por ejemplo, quería saber si estaba bien luchar, ya que yo era maestro de Kung Fu y había estado en muchos combates. La voz me dijo que era correcto defenderme, pero que nunca debía iniciar la agresión.
Muchas cosas se juzgaban por la forma en que te sientes en tu interior. Si tenía miedo por mi seguridad, incluso podía atacar primero para protegerme y proteger a mi familia, pero que no existían líneas finas que rigieran el comportamiento. Todo se reducía a lo que sintieras en el interior. Le pregunté sobre cazar y matar presas. Detecté diversión en su voz cuando contestó la pregunta, ya que dijo: me estás preguntando esto porque mataste un jabalí la semana pasada para comer, ¿no es así? Está bien matar para comer. Toda la naturaleza es una lucha por la supervivencia, pero nunca debes matar por deporte o por orgullo, ya que toda la naturaleza pertenece a Dios. John inclinó la cabeza. Le hice muchas preguntas así. Recibí respuestas a algunas preguntas, a otras no. Nos miró y sonrió. Andreas rompió el silencio. Sifu, ¿estás diciendo que hablaste con Dios? Así lo creo, dijo John. Hablé con una entidad consciente e increíblemente poderosa. Si era Dios, algún tipo de ángel u otro espíritu, en realidad no lo sé hasta la actualidad. Pero algo vino, contestó mis preguntas y permaneció por largo tiempo conmigo. ¿Cuánto tiempo estuviste arriba en las montañas?, le pregunté. 2 años, dijo. Volví abajo porque mi hijo empezó a tener artritis reumatoide. La medicina occidental no podía hacer nada por él. Mis amigos lo llevaron a un curandero nativo, quien solo dijo: solo el Padre puede curar a este niño. Así que volví. ¿Lo curaste? Sí, con acupuntura, en menos de 2 meses. ¿Y solo supiste que estaba enfermo? ¿Nadie te mandó un mensaje? Ya les dije que cuando estaba en las montañas podía ver a las personas y lugares lejanos durante el tiempo que pasaba en meditación. Veía mucho a mi familia. Me ayudaba a sentirme menos solitario. Un sirviente vino con té, que aceptamos agradecidos. Nadie estaba dispuesto a comenzar la conversación de nuevo. Lo que acabábamos de oír nos había conmocionado más que nada de lo que John haya dicho o hecho antes. Aquí estaba un hombre que declaraba en forma muy simple y directa que había hablado con Dios. Era el pináculo de la experiencia humana y no había mucho que nadie pudiera añadir. Había miles de dudas que quería preguntarle. En la actualidad, hemos perdido el lujo de poder hablar en términos tan personales cuando se describe lo eterno, la sociedad y la ciencia por ser lo que son. La gente no solo se sienta y hace preguntas a Dios. ¿Al Señor Dios mismo? ¿Por qué diablos no? Yo creía en mi maestro. Al menos creía que no era mentiroso ni delirante. Había visto algo. Me atreví a preguntarle: Sifu, cuando hablaste con Dios, ¿le preguntaste qué sucede con nuestras almas después de morirnos? Parecía sorprendido. Ya te he descrito la onda negra y la onda blanca, dijo. Sí, y dijiste que ninguna condición era permanente, que después de un tiempo todos los espíritus se elevan a Dios. Sí. Así que, ¿qué sucede después? ¿Reencarnamos? ¿Vivimos una sola vida? ¿Cesamos de existir? ¿Cuál es la historia? Ya te he dicho que no lo sé, pero nunca contestó esa pregunta. John sacó un cigarrillo, lo encendió y se recostó. Puedo decirte lo que yo como individuo creo. No es algo que enseñe. Tengo estudiantes que son cristianos, budistas, musulmanes, escépticos como tú y más. Nei Kung no tiene base en la teoría religiosa. Si quieres mis opiniones te las diré con gusto, pero recuerda que solo son mis opiniones. Muy bien. Creo que es lógico que exista la reencarnación, ya que Dios es muy justo y muy imparcial. ¿Por qué debe alguien sufrir por algo que no ha hecho? ¿Por qué un hombre debe nacer tullido y otro con todo? ¿No parece justo e incluso
lógico. Así que el universo es injusto, o si crees en un Dios justo, entonces Él ha planeado para que haya justicia en nuestras vidas. Así que creo en la reencarnación. No quería debatir con él. Diferentes religiones en la historia de la humanidad han llegado a postular la existencia de un Dios injusto para explicar la distribución dispareja de las bendiciones de la vida. Me has mencionado el karma. Nota del autor. La palabra sánscrita significa consecuencia o acción. Fin de la nota. Me has mencionado el karma en el pasado, continué. ¿Es la consecuencia de nuestras acciones? Es acción y reacción. La gente paga por las malas acciones y se le recompensa por las buenas. ¿Tiene sentido, no es así? ¿Crees que alguien lleva su karma consigo de una vida a la otra?, preguntó Andreas. Sí. Yo en lo personal como individuo sí, contestó John. Había estudiado budismo por muchos años. Uno de los temas que no aborda suficiente esa religión, en mi opinión, es la muy obvia evolución de las especies que tiene lugar continuamente a nuestro alrededor, como si fuera por un plan divino. Y la presencia y desarrollo del hombre en el planeta no se pueden explicar satisfactoriamente, incluso con la ciencia moderna, lo que da lugar a teorías de hombrecitos verdes que llevan a cabo experimentos en los primates y demás. Sifu, ¿la evolución es dirigida? Ataqué para hacerle comprender. ¿Perdón? ¿Dios tiene un plan para el hombre y la tierra? ¿Existe una inteligencia directora detrás de todo? En mi opinión, sí. Ahí estaba, el centro del debate de la religión con la ciencia. ¿Y este Dios es un juez? Continuó. ¿Él decide el karma de todos? No, nosotros decidimos nuestro karma. Dios interfiere muy poco en nuestras vidas y en el juicio de nuestras conciencias después de la muerte. Pero, ¿qué sucede con las ondas blancas y la onda negra que describiste? ¿Qué sucede con ellas? ¿No decide Dios los espíritus de quién va, a qué área y cuánto tiempo permanece ahí? No, en realidad, el karma decide eso. Dios básicamente intercede en muy poco en el avance de los sucesos. Llamamos a la voluntad del cielo yodo en chino. Por ejemplo, que estén aquí tú, Costa, y tú, Andreas, es yodo. ¿Saben cuántas personas vienen a buscarme y no pueden encontrarme? Es la voluntad del cielo que estén aquí. Nos miramos uno a otro. Era cierto que ambos habíamos encontrado a nuestro maestro bajo circunstancias poco usuales, circunstancias imposibles, hablando estadísticamente. Sifu, insistí, ¿por qué no encontrarte es solo tener buen karma? ¿Cuál es la diferencia entre yodo y karma? Yodo procede de Dios, dijo. El karma procede de nosotros. Así que Dios tiene un plan, pero depende de nosotros estar a la altura de él, dijo Andreas. Sí, contestó John, y cosecharán las consecuencias de todas sus acciones, sean buenas o malas. El karma es solo ley natural, como la biología y la física. Yodo es la voluntad del cielo. No puedo ponerlo más claro. Para la mayoría de las personas, yodo solo decide el tiempo y lugar de su nacimiento y el tiempo y lugar de su muerte. Pero el mal karma puede hacer también que tu vida sea más corta. Si estás destinado a vivir 100 años, puedes terminar viviendo solo 50. Por ejemplo, continuó, Liao Sifu podía ver el karma de un individuo y decir si curarlo o no, basándose en ese karma. También podía ver el yodo, la voluntad del cielo al aproximarse. Dejen que les cuente una historia.
La carta. El viejo Liao tenía pocos amigos, ya que la mayor parte de la gente lo consideraba un ser extraño y alienado, así que se aferraba mucho a sus verdaderos amigos. Había estado muy feliz en Java. Por primera vez en su vida había sido miembro de una sociedad humana bulliciosa y relacionada. Ni las circunstancias de su juventud, ni el aislamiento de su vida madura le había ofrecido muchas esperanzas de alegría en la vida, y las consecuencias de su gran crimen lo acosaban continuamente con presagios malignos. Liao había encontrado la paz en Indonesia. Tenía muchos conocidos, algunos amigos, y se le respetaba ampliamente como un gran curandero. Y tenía el niño a su lado, que había llegado a amar como a un hijo. Liao sabía que el joven alcanzaría los niveles superiores de maestría, aunque no sabía qué tan alto llegaría. Uno de sus amigos era un empresario influyente que era un erudito de la historia de China y también de su cultura. Con este hombre, Liao pasaba largas horas bebiendo té y debatiendo interminablemente. Había hecho arreglos para visitarlo una mañana determinada y salió a casa del hombre. Eran alrededor de las 10 cuando llegó. Un sirviente abrió la puerta y guió a Liao a las cámaras internas del hombre. Su amigo se levantó para saludarlo. Liao Sifu, dijo, de nuevo es un gran honor para mí. Liao se detuvo en seco, sorprendido. Podía ver que el hombre moriría al mediodía. Yodo, la voluntad del cielo, estaba pendiendo sobre él como un hacha. Luchó con un impulso por sentarse. Por fuera, su amigo no notó que faltara nada en la compostura del viejo maestro. De hecho, lo que hubiera parecido una pausa interminable a Liao hubiera sido menos de un cuarto de segundo en tiempo real, indetectable para el otro. Amigo mío, no puedo quedarme por el momento, dijo Liao, pero quiero que me hagas un favor. Se movió con velocidad sobrenatural y robó una hoja vacía de papel del escritorio de su amigo, al parecer sacándola de debajo de su manto. ¿Tienes un sobre?, preguntó. Su amigo le entregó uno y Liao dobló el papel metiéndolo en el sobre. Después de escribir algo encima y sellarlo, se lo entregó de vuelta. Cuando sea exactamente las 11:45, quiero que lleves este sobre a la cima de la colina que tiene su base donde empieza tu tierra y que lo dejes ahí, le dijo Liao. Pero tengo una cita al mediodía y, como sabes, mi casa está al borde de la jungla. Esa cima está a casi medio kilómetro en la jungla. Sí, lo sé. Tendré que cambiarme de ropa y sí, lo sé. Muy bien, Liao Sifu, si es tan importante para ti, lo haré. Gracias. Para sorpresa del hombre, Liao Sifu se despidió de él en forma casi emotiva. El anciano maestro de inmediato volvió a su propia casa y empezó a rezar de todo corazón, centrado en profunda meditación, solicitando que Dios prolongara la vida de su amigo y elevara cualquier karma que hubiera causado que fuera tan corta. A las 11:45, su amigo, impaciente por tener que ir a la jungla y todas las acciones que conllevaba, le dio la carta en vez de a un sirviente, con la instrucción de que la llevara al bosque y la dejara en la cima de la colina. El hombre partió para su cita en la ciudad. Al mediodía, precisamente, mientras cruzaba el camino enfrente de la oficina postal de la ciudad en camino a su cita, un camión que pasaba lo atropelló y lo mató. Así, Liao Sifu aprendió que la voluntad del cielo no se puede modificar. Entonces, Costa, continuó John, dime ahora, ¿soy taoísta? En mi juicio, como persona educada, eres en gran medida un taoísta, Neikya, Sifu. Ya veo. Y si te dijera que practiqué Qigong y Neikung estrictamente por las habilidades marciales,
Ya que soy director de una escuela de artes marciales y no un sacerdote, ¿qué dirías a eso? Recuerda, solo me expuse al reino de los espíritus después que desarrollé el Yin Yang Kung, los niveles 4, 5 y demás. Tenía 37 años de edad cuando vi por primera vez el espíritu de mi maestro, aparte de lo cual solo empecé a tener interés en los asuntos del espíritu, después de que subiera a las montañas para mi retiro en 1992. En otras palabras, no busqué originalmente el Neikung por algún beneficio metafísico que ofreciera, ni por alguna creencia espiritual específica. Muy bien. Si no eres un alquimista taoísta, entonces, ¿qué eres? Soy el director de Pai Lei Chuang, una escuela de Kung Fu. Soy el maestro de una ciencia china llamada Neikung, que implica el estudio, fortalecimiento y finalmente la combinación de las energías yin y yang en el cuerpo. El Neikung particular que enseño es de linaje atribuido al sabio Mo Tzu. Aparte de eso, soy simplemente un hombre como cualquier otro. No sabía qué decir a todo eso. En nuestra era habría poca duda de que la conciencia es en gran parte producto de lo físico como de lo espiritual. Ha pasado mucho tiempo después que se demostró que están equivocados los axiomas de Descartes que separan la psique de la carne. Una lesión o enfermedad del cerebro pueden afectar fácilmente la personalidad de alguien. La medicina moderna tiene millones de casos documentados. Nuestra conciencia es resultado de la interacción de la mente y el cuerpo, del espíritu y la carne. ¿Habían los antiguos filósofos de China tropezado con su secreto en la investigación de las energías de Yin y Yang? ¿De alguna forma habían aislado las energías del cuerpo y visto cómo se podían transferir por completo al espíritu? ¿Es así como el taoísmo, la religión, se había desarrollado? ¿Y qué puede ofrecer la ciencia del Neikung al mundo en nuestro tiempo de rápido crecimiento tecnológico? Aquí estaba un hombre que tenía muchas de las respuestas en sus manos. Supongo, Sifu, dije, que eres lo que sea que quieras ser. Sonrió a eso y miró hacia el suelo. Le siguió una breve discusión de plantas. John apoyaba la posición de que tenían conciencia y que eran telepáticas, y Andreas, un ávido botánico, estaba de acuerdo con todo lo que decía. Yo estuve silencioso por un rato, lo que es poco característico en mí. Al final, en la pausa que siguió, pregunté: Sifu, ¿nos enseñarás? ¿Enseñarás al mundo sobre el Neikung? Ya te estoy enseñando. No, quiero decir enseñarle a todos en el mundo. Harás demostraciones abiertamente y explicarás qué estás haciendo. Estuvo en silencio por un momento. Luego simplemente dijo: ¿Sabes sobre la Atlántida? Por supuesto. ¿Sabes por qué se destruyó la isla de la Atlántida? En mi cultura decimos que fue porque los dioses estaban celosos. Fue porque estaban demasiado cerca de los secretos del cielo. Cuando la humanidad actual llegue demasiado cerca, también seremos destruidos. ¿Por qué diablos? Porque el animal humano no está listo todavía para volverse un dios. Entonces, ¿por qué crearnos en primer lugar? Lógicamente fuimos creados para desarrollarnos a un propósito más elevado, o somos juguetes de un ser sensible más elevado que solo desea mantenernos como esclavos. Decir que Dios nos destruirá me hace pensar menos de Dios. Esa declaración franca conmocionó a todos. Así que piensan que debería abrirme del todo, compartir mi conocimiento, volverme famoso y ganar el premio Nobel, dijo John. Sí y no. Pienso que deberías ofrecer al mundo pruebas concretas y reproducibles de que existe el Qi del Yin y el Yang, sin información específica de su naturaleza precisa. Eso
sería suficiente para que pasaras a la historia como el hombre que ayudó a la humanidad a evolucionar a la siguiente altura, contesté. Nunca ha sido así en la historia humana. Nunca hemos estado en este punto de la historia humana antes, Sifu. Mírate, por ejemplo, eres el primer maestro de Mopai en aceptar estudiantes occidentales. La humanidad está evolucionando. Oriente se reúne con Occidente. Como sea, no existe evidencia definitiva de que la Atlántida haya existido alguna vez. Nota del autor. Aunque existe evidencia lingüística y circunstancial como tal. Fin de la nota. Tal vez solo es una historia que capturó la imaginación de un filósofo griego hace siglos, el hombre contra los dioses. Hice una promesa silenciosa de comprar un ejemplar para John de Critias y Tameos de Platón. Y tal vez sea una historia verdadera. Seguí la voluntad del cielo, Costa. Haré lo que Dios desee que haga. Se puso en pie. Pero pensaré en lo que has dicho, terminó. Y con eso acabó nuestra lección vespertina. En el camino de vuelta a nuestro hotel, Andreas me regañó continuamente. Había quedado conmocionado por mi enfoque de confrontación. ¿Qué hubieras hecho?, preguntó, si hubieras sido Sifu. Llevar el fuego a la humanidad, contesté sin dudar. ¿Y ser encadenado a una roca junto al mar mientras un águila come tu hígado por toda la eternidad? El tormento de Prometeo no duró toda la eternidad, Andreas. Después de un tiempo los dioses lo liberaron porque se sentían culpables. Hizo lo que hizo por piedad, para ayudar a la humanidad. ¿Estás seguro que no fue por orgullo? Fue mi turno de quedar en silencio. Había tocado algo sensible. No dijimos mucho por el resto de esa noche, cada uno envuelto en sus pensamientos. El comentario de Andreas había tocado algo vital, algo que siempre había sabido en mi corazón, pero que, ofuscado como estaba por mi propio orgullo, no había visto antes con claridad. No era un titán, no dependía de mí. Solo John podía actuar el papel de Prometeo y compartir sus secretos con la humanidad. Nuestra misión era convencerlo de otorgar un regalo así, y al convencerlo, de esa forma, compartir una porción de las consecuencias. Esto fue una producción de Energía Fina. Gracias, caminante, por llegar hasta este punto. Te damos las gracias por tu compañía, por tu sintonía, por todas las cartas que has mandado a el correo electrónico. Gracias por tus comentarios y por andar el sendero. Juntos vamos leyendo, juntos vamos caminando, aprendiendo. Y así, desde el Cerro del Onix, Puebla, México, planeta Tierra, hemisferio norte del planeta Tierra, desde la galaxia Vía Láctea, siendo hoy miércoles 26 de mayo del año 2021, las 11:30 de la noche, cerramos micrófonos y nos disponemos a ensoñar.